Hola, hola, mi nombre es Stephen Jiménez, estudiante de Ingeniería Electrónica. Les voy a presentar eh, la introducción de estática de fluidos. Vamos a hablar de presión, de la presión atmosférica, la presión manométrica, el principio de Arquímedes. Entonces comencemos. Primero vamos a definir lo que es estática de fluidos. Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles, por ejemplo, los líquidos y los gases. La estática de fluido estudia el equilibrio de los gases y líquidos. Entonces, nosotros para poder entender este estudio necesitamos ver algunos conceptos, los cuales la densidad. Entonces, y presión. Entonces, nosotros decimos que la densidad es una magnitud física escalar que se denota con la letra griega ρ. Entonces, nosotros podríamos calcular la densidad en un líquido teniendo la ecuación densidad es igual a la masa sobre el volumen. En el sistema internacional de medidas se toma como kilogramos sobre metro cúbico. Esto, si nosotros lo expresamos así, estamos diciendo que la densidad es una constante. Entonces, si queremos hacer un análisis más profundo, decimos que la densidad es igual a una variación de masa dividido a una variación de volumen. Entonces, esto va variando, ya no es constante, lo cual ya el cálculo da más preciso porque en el mundo diario esto no es constante. O también se podría ver como un punto x, y, z, en el cual estamos midiendo la densidad. En ese punto, entonces, en el curso de dinámica estática de fluidos vamos a ver cómo si la densidad fuese una constante para hacer los cálculos más fáciles. Entonces, ahora vamos a definir lo que es presión. Para definir la presión, nosotros vamos a decir bueno, vamos a tomar, imaginémonos que esto aquí está en un frasco, en un recipiente de agua que te contiene un líquido, vamos a decir agua, lo que es cualquier líquido. Y vamos a asumir esto, imaginémonos que todo este triángulo es una porción del líquido. Es este mismo líquido, todo este mismo líquido es ese triángulo. Solo que vamos a imaginarnos que está en forma de triángulo para poder hacer el análisis. Entonces, si tenemos esta figura aquí en el agua, este mismo líquido, van a haber fuerzas del líquido que van a ejercerse sobre él. Entonces, van a haber muchas, solo que vamos a poner aquí solo estas tres fuerzas para simplificar, eh, simplificar el teorema. Entonces, vamos a decir que tenemos una fuerza aquí perpendicular. Las fuerzas que se van a ejercer van a ser perpendicular. No las queremos ni así ni así. Porque si las ejercemos así ya necesitaríamos una componente en X y una componente en Y. Entonces ya nuestro cálculo, cuando hagamos la sumatoria, se va a hacer más difícil. Entonces vamos a tomarlo perpendicularmente al plano. Entonces, perpendicular una fuerza en X, perpendicular una fuerza en Y y perpendicular una fuerza F. Aquí
Ya mira que con esta sí nos toca descomponerlo. Tenemos una fuerza aquí, fuerza por coseno del ángulo, pero ¿de dónde sale ese ángulo? Nosotros vamos a imaginarnos que tenemos el ángulo aquí. Vamos a tomar nuestro ángulo ahí. Entonces, sabemos que la fuerza llega hasta acá, porque es perpendicular, va así. Y tenemos la componente en X que también hace así. Llega acá. Entonces, si aquí tenemos este ángulo, vemos este ángulo aquí. Este mismo ángulo es este mismo que tengo aquí, este punto que se ve aquí. Pero mira que aquí hay 90 grados. Entonces, este ángulo que se me forma aquí va a ser este ángulo menos 90 grados. Pero este ángulo es este mismo que tengo acá. Entonces, el ángulo real va a estar aquí. Este ángulo que quedó acá va a ser este. Entonces, ahora sí, ya podemos sacar la fuerza de sus componentes. La fuerza por el coseno del ángulo en Y y en X fuerza por seno del ángulo. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de todas las fuerzas, asumiendo que esto está en equilibrio, entonces decimos la sumatoria de todas las fuerzas en X, vamos a tomarla hacia acá como positiva, va a ser igual a 0. Tenemos fuerza hacia acá menos esta fuerza que viene hacia acá, va a ser igual a 0. Si la despejamos, esto pasa aquí a sumar, me va a quedar fuerza en X, va a ser igual a la fuerza dividido el seno del ángulo. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tomando la dirección hacia arriba, va a ser igual a la fuerza en Y, que es esta que está hacia arriba, menos esta componente que tenemos aquí. Si lo despejamos, pasamos aquí a sumar, a quedar que la fuerza en Y va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces, si nosotros hacemos un análisis aquí, vemos claramente que todo esto está en equilibrio. ¿Por qué? Porque mira que aquí se está ejerciendo una fuerza. Y esta misma fuerza se cancela con esta componente de esta fuerza que viene perpendicular aquí. Entonces no tengo movimiento en X. Y esta fuerza en Y se equilibra con esta componente de la fuerza aquí y se equilibra. Entonces se cancelan las fuerzas. Entonces está todo en equilibrio. Entonces vamos a imaginarnos ahora que ya no vamos a analizar fuerzas, sino que áreas. Aquí vamos a verlo esto como en 3D, lo cual ya no vamos a ver líneas de cateto, sino vamos a ver áreas. Entonces, si nosotros llevamos aquí una área en X, esta una área en Y, y esta una área, entonces, aquí está el ángulo, ya sabemos, con respecto a este. Si tenemos el ángulo, va a ser el seno de este ángulo, va a ser el opuesto, área en X sobre el área. Si lo despejamos, me queda que el área en X igual a el área por el seno del ángulo. Si hacemos que el coseno de este ángulo va a ser el adyacente sobre el área, lo despejamos, me queda área en Y va a ser igual al área por el coseno del ángulo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros dividimos las fuerzas en X con las áreas en X? ¿Qué pasa si las dividimos? Tenemos fuerza en X dividido área en X. La fuerza en X, ¿qué es? Esto. Esto lo ponemos aquí, fuerza por el seno del ángulo. Y el área en X es área por el seno del ángulo. ¿Qué pasa? Se me cancelan los senos. ¿Y qué me queda? Fuerza sobre área. Ahora vamos a hacerla con las componentes en Y. La fuerza y las áreas que están ejerciéndose en dicho fluido en Y. Entonces, tenemos la fuerza en Y, que es fuerza por el coseno del ángulo, área en Y, área por el coseno del ángulo,
Se me cancelan los cosenos y me queda fuerza sobre área. Aquí vemos algo muy interesante que nos dice que toda la sumatoria de todas las fuerzas que tenemos en X dividido esa área, que tenemos una fuerza, muchas fuerzas aquí ejerciéndose sobre una área en X. Toda esta área que tenemos aquí se va a cancelar aquí. Es esta misma que tenemos aquí. Toda esta fuerza que se ejerce aquí. Y todavía es toda esta fuerza que se ejerce en toda esta área. Entonces, toda esta fuerza es la misma que esta y es la misma que esta. Algo muy interesante. Entonces, si es lo mismo, ya tenemos algo con que definir. Esta fuerza que se ejerce acá es lo mismo que hay acá y que hay acá. Eso se le da el nombre como presión. Esto es lo que queríamos definir. Presión. La presión en el sistema internacional se define como Newton dividido entre metros cuadrados y se llama pascales. Hay otros nombres, pero vamos a llamarlo como pascales. Entonces, la ecuación fundamental de la aerostática. Vamos a hallarla. Si nosotros vamos a tomar un punto de coordenadas aquí, x y y, listo. Tomamos nuestro punto inicial 0 y un eje y un eje x. Esto es todo un fluido. Es un mismo fluido. Solo que voy a imaginarme como si yo introdujese un pequeño disco que tiene un área y una dicha altura. Imaginemos que yo introduzco esto, pero esto mismo es agua. Es esta misma agua, solo que la voy a imaginar en forma de disco. Entonces, eso va a tener, vamos a empezar a darle dimensiones, va a tener una altura con respecto a este punto inicial, una altura y va a tener un peso, va a tener una fuerza hacia arriba, y va a tener una fuerza más un diferencial de la fuerza. Aquí esta pequeña variación de altura, porque nos faltaría esta altura total. Esta pequeña variación de altura la voy a llamar diferencial de altura. Una pequeña variación de altura. Entonces, aquí tenemos una fuerza más una pequeña variación de la fuerza. Es esta pequeña que se forma aquí, que faltaría. Entonces, si yo hago la sumatoria de todas las fuerzas en Y, esto está en equilibrio, no hay que olvidarlo. Tenemos que esta fuerza que se ejerce hacia arriba, menos todo esto es una misma fuerza, menos el peso, un diferencial de la masa por la gravedad. Sabemos que estamos hallando una pequeña porción de masa de todo este fluido. Llamémosla un diferencial de la masa por la gravedad. Todo esto va a ser igual a 0. Entonces, si multiplicamos aquí los signos, liberamos ese paréntesis, nos queda esto. Y vemos que se nos cancela esta fuerza con esta fuerza. Y me queda menos un diferencial de fuerza, será igual a diferencial de masa por gravedad. Esto pasó que está restando, pasó acá a sumar. Entonces, este signo, vamos a quitarlo, lo multiplicamos por menos 1 y dejamos la ecuación más limpia. Nos quedaría eso. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que la densidad, de aquí,
es igual a la masa sobre unidad de volumen. Si nosotros despejamos la masa, nosotros vamos a tener que la masa es igual a la densidad por el volumen. Nosotros estamos analizando una variación de la masa y una variación del volumen. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que la densidad es una constante. No podemos hacerla que varíe. Entonces nos tocaría variar el volumen para variar la masa. Entonces, bueno, tenemos esto. Ahora, nosotros sabemos que el volumen en este disco, nosotros asumimos esa pequeña porción de agua como un disco, va a ser igual. El volumen va a ser igual a esta área que tenemos aquí, multiplicado por esta altura. Me da el volumen de esto. Pero, ¿cuál es esta altura? Un diferencial de y. Este diferencial que nosotros marcamos aquí desde un comienzo. Entonces, vamos a tener aquí, diferencial de masa va a ser igual a la densidad por el área por un diferencial de altura. Entonces, el diferencial de masa, este resultado lo pasamos aquí y tenemos que nosotros sabemos que la fuerza es igual a presión. Mira, nosotros sabemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Pero como tenemos un diferencial de fuerza, vamos a despejar aquí la fuerza. Entonces nos queda que la fuerza es igual a la presión por el área. Entonces, nosotros vamos a reemplazar aquí diferencial de fuerza. Vamos a analizarlo con diferencial, que está variando. Entonces, para poder hacer los cálculos. Entonces tenemos un diferencial de presión. ¿Por qué? Porque en nuestro ejemplo nuestra área no está variando, no se está poniendo más pequeña, no se está poniendo más grande, es una misma porción de agua, una misma área. ¿Sí? ¿Qué nos toca variar? La presión. Tenemos un diferencial de presión por área, va a ser igual a menos, este menos que tenemos aquí, no hay que olvidarlo, por la densidad por el área por un diferencial de I. ¿Qué tenemos? Gravedad. Copiamos esta gravedad aquí. ¿Listo? Entonces, esta área se me va con esto y esta se me va con esto. Pues es algo muy bien. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fuerza aquí, esa fuerza se va a multiplicar con esta área. Se va a multiplicar con esta área. ¿Y qué pasa si yo tengo la misma área abajo? Y si otra fuerza, pues estas áreas se me van a cancelar. Entonces, es algo correcto, se me cancelan. ¿Qué me queda? Una diferencial de presión va a ser igual a menos densidad por un diferencial de altura por la gravedad. Si despejamos, pasamos esto que está multiplicando a dividir, queda un diferencial de presión dividido un diferencial de I. Será igual a menos la densidad por la gravedad. ¿Qué significa esta ecuación? Nos dicen que la presión depende de la altura. Como nosotros vimos aquí, si nosotros, esto es algo fundamental, nos dice muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, estamos en este punto, la presión que se ejerce ahí va a depender de la altura, de esta altura. Bueno, depende más bien de esto. Uno siente más presión abajo, pero por eso sale este signo negativo aquí. Como nosotros lo asumimos como nuestro punto inicial acá abajo, entonces al subir es que aumenta, lo cual en nuestra vida diaria es distinto, porque si nosotros bajamos es que aumenta la presión, nosotros sentimos más presión. Como aquí en nuestro cálculo lo tomamos desde hacia abajo hacia arriba, entonces por eso nuestra ecuación nos dice que cuando subimos estamos aumentando la presión, pero cuando bajamos se disminuye. ¿Por qué? Porque estamos llegando al cero.
Entonces básicamente esta ecuación nos da mucha información. Ahora, ¿cómo ponemos esta ecuación? ¿Cómo la encontramos en todos los libros? Bueno, sencillo. Vamos a ponerla así como la teníamos antes. La tenemos aquí. Si nosotros integramos, integramos de un lado y del otro, sabemos que la densidad y la gravedad son constantes, la sacamos, se saca el signo. Entonces decimos que desde una altura 1, porque estamos analizando un punto, tenemos otro punto aquí, un punto 2 y un punto 1, punto 1, punto 2. Aquí tenemos una altura 2 y una altura 1. Entonces, la altura 1, estamos analizando la presión que se ejerce en este punto 1. La presión que se ejerce en este punto 1 va a ser igual a esto que se siente aquí, esto que está acá. O sea, ¿qué nos toca hacer? Nos toca hacer una resta, darle límites de integración. ¿Sí? Entonces decimos este punto que tenemos aquí hasta este punto que está acá. ¿Correcto? Y va a haber una presión en este punto, diferente a este punto 2. Entonces, si integramos, me va a quedar aquí, diferencial de P, me va a quedar P. Como está en puntos de integración, me queda esta que tenemos arriba, P2, menos abajo, P1. Va a ser igual a esta constante, la dejamos aquí, multiplicada por I. Pero esta I, en sus puntos de integración, me va a quedar Y2 menos Y1. ¿Listo? Esta es la ecuación que nosotros encontramos en todos los libros. También se puede expresar más sencillo. Por ejemplo, si, por ejemplo, para hacerlo más real, más práctico, nosotros nos podríamos imaginar, aumentar aquí un poco, nosotros nos podríamos imaginar un estante. Vamos a hacer esta ecuación más práctica para entenderla mucho mejor. Y tenemos aquí esto es agua. Entonces, ya no vamos a analizarlo. ¿Por qué? Aquí se ve complicada porque estamos analizándolo con respecto a dos puntos. Estamos imaginando un punto 2 aquí y un punto 1. Pero si ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos el punto final acá? Y nosotros nos queremos comparar la presión con la que tenemos aquí. Vamos a llamar aquí una presión. ¿Y esta presión qué es? La presión atmosférica. Aquí esto es la presión que ejerce la atmósfera. Entonces, aquí va a haber una altura 1 y aquí va a haber una altura 2. ¿Pero qué significa esta altura 2? ¿Qué significa eso? Esto es una variación de Y, de altura. ¿Por qué? Porque tenemos una altura aquí y otra altura acá, porque estamos comparando estas dos. Entonces, si cogemos toda esta altura y le quitamos esta altura, vamos a tener solo esta pequeña altura, que es la altura real. Esta es la distancia real que hay. Entonces, por eso vamos a llamarla como un diferencial de altura o simplemente una altura. Con respecto a acá arriba, vamos bajando y tenemos una altura, una distancia. Entonces, vamos a llamarla simplemente I. Vamos a llamarla simplemente I. Que va a ser igual, vamos a dejarlo más real. Una variación de altura y vamos a dejarla más simple. Va a ser igual a I. Listo. Entonces ya con eso y enfocándonos en la ecuación que se creó, vamos a tener que P2. ¿Cuál es P2 en este caso? Aquí el punto de arriba.
Sí, este va a ser la presión atmosférica. Vamos a tener la presión atmosférica que viene menos el punto 1 que era este, que en este caso va a ser este P. Va a ser igual, que tenemos aquí, menos la densidad por la gravedad. Menos la densidad por la gravedad. ¿Y qué es esto? La variación de altura, esta pequeña altura que tenemos aquí. ¿Cuál es esta altura? Esta distancia que tenemos acá. ¿Y qué es eso? Y. Aquí está. Entonces, si despejamos la presión esta, que es la presión donde yo quiero analizar este punto. Entonces, si esto lo paso acá a sumar, esto lo paso acá a sumar también, los cambios para hacerlo más fácil. Queda que la presión va a ser igual, esto paso a sumar, restar, queda la presión atmosférica, estando sumando, más rho e y altura. Y así es como lo vamos a ver también en los libros, más sencillo aún, una forma más práctica. Entonces aquí definimos lo que es la presión atmosférica, que es lo que ejerce la atmósfera sobre nosotros. Y esto otro que dice la ecuación es la presión manométrica. La presión manométrica, la presión que ejerce el agua sobre nosotros. Listo. Entonces ahora vamos a analizar el principio de Arquímedes. Entonces vamos a analizar el principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes básicamente nos dice que cualquier objeto parcial o totalmente sumergido tiene o experimenta una fuerza de empuje hacia arriba que equivale al peso del líquido desplazado. Entonces, si nosotros tenemos un recipiente que tiene un líquido y nosotros introducimos un objeto parcialmente e introducimos otro objeto totalmente sumergido, este líquido ha experimentado un desplazamiento. Imaginémonos que ha experimentado un desplazamiento. Entonces, imaginémonos que antes el líquido estaba así, a este nivel, y al introducir este objeto, se ha subido el nivel con respecto a este. Ha habido una variación. Entonces, pero este desplazamiento en este caso va a ser igual a todo este volumen. Este mismo volumen que nosotros tenemos aquí, este mismo volumen que se ha formado o que se ha subido, que ha incrementado hacia arriba el líquido. Este mismo volumen, este mismo desplazamiento es el mismo volumen que tiene el objeto. En este caso, imaginémonos que antes estaba así. Al nosotros introducirlo parcialmente, solamente tenemos este volumen de este objeto sumergido. Ya en este caso, el volumen de todo este objeto no es el mismo del volumen desplazado que ha experimentado el líquido. No es el mismo. Hay que tener eso muy en cuenta y muy claro. ¿Por qué? Porque ya es menos el volumen, ya está parcialmente sumergido, ya hay un volumen. Entonces, a medida, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que nosotros introducimos un objeto, tenemos este objeto así, a medida que nosotros lo introducimos, el nivel
sube el mismo volumen que nosotros vamos introduciendo. Si ya lo introducimos aún más, su volumen aumenta más. Si lo introducimos aún más, el volumen incrementa aún más. Este mismo volumen es el mismo que se ha sumergido. Entonces, básicamente eso es lo que sucede en un líquido. Y ahora, ¿qué es la fuerza de empuje? La fuerza de empuje que se ejerce en un objeto, el empuje va a ser igual al, al peso. Voy a poner aquí este volumen, al peso de este líquido que se ha desplazado. Entonces tenemos que el empuje va a ser igual al peso del líquido desplazado. Esto básicamente es lo que nos dice Arquímedes. Vamos a descomponerlo y hacer esa ecuación aún más clara. Tenemos que el empuje, que es el peso, va a ser la masa por la gravedad. Sí, pero ¿cuál masa? La masa del líquido. No la masa del líquido por la gravedad. Sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Si despejamos la masa, nos queda que la densidad por el volumen es igual a la masa. Entonces, si nosotros reemplazamos esto aquí, tener empuje será igual a la densidad por el volumen por la gravedad. ¿Cuál densidad? La densidad del líquido, el volumen desplazado por la gravedad. Nosotros vamos a tomar siempre el volumen desplazado para evitar errores. Porque si nosotros analizamos el volumen desplazado, ya nosotros directamente sabemos con precisión el volumen que se ha sumergido aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros siempre tomáramos el volumen del objeto, ya no decimos el volumen desplazado del agua, sino del objeto, podría ocurrir un error. Porque si nosotros tomamos todo este volumen, estamos diciendo que el objeto está totalmente sumergido. ¿Y qué pasa si está parcialmente sumergido? Solamente está este volumen, no todo. Entonces va a haber un error en el cálculo. Entonces mejor analizamos el volumen que se ha desplazado para que se haga preciso el cálculo. Entonces básicamente tenemos la ecuación que rige el principio de Arquímedes, el empuje. No, gracias por prestar atención, por ver mi video, que lo disfruten y hasta pronto.